Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta tercera entrega de Diálogo Escéptico. Mi nombre es Piero Galloso y como cada domingo estamos aquí presentes con Fabricio López de Pomar, Víctor Andrés García Belaunde y Víctor Román. Diálogo Escéptico es un espacio producido por la Manzana Escéptica y promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú. En este espacio vamos a poder discutir sobre diversos temas sobre ciencia y tecnología con la comunidad. Va a ser un diálogo muy horizontal, un debate ameno sobre diversos temas que nos conmocionan el día de hoy y que tienen mucho que ver con el futuro. Así que a partir de eso, el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante. El programa de hoy llevó por título ¿Te convertirías en un cyborg? Bueno, esto se debe básicamente a que vamos a hablar sobre la filosofía transhumanista. Para ello, Fabricio, ¿nos podrías comentar brevemente qué es el transhumanismo? En líneas generales, el transhumanismo, como mencionaste, Piero, es un movimiento filosófico que lo que promueve, lo que defiende, es esta capacidad que tiene el ser humano para poder dirigir su evolución sobre la base de las tecnologías de la época. Actualmente podemos hacer referencia a las tecnologías que han salido producto de esta cuarta revolución industrial, la cual te la podré devolver, Piero. ¿Cómo podrías resumirnos estas tecnologías actualmente que tenemos a mano para poder potenciar, reforzar esta capacidad, la que defiende el transhumanismo, de poder guiar nuestra propia evolución? ¿Cuáles serían las principales con las que contamos Sí, actualmente? sí, Fabri, claro, mira, la cuarta revolución industrial es un conjunto de fenómenos sociales que están vinculados a la aparición de tecnologías avanzadas. Se conocen como tecnologías NB+C. Es un acrónimo, las siglas son nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la información y de las ciencias cognitivas. La aparición de estas tecnologías en la sociedad mundial ha generado un gran debate con respecto al impacto que puedan tener en la vida cotidiana. Estamos hablando de tecnologías como la inteligencia artificial, la ingeniería genética, el cultivo celular o la bioimpresión de órganos. Hay muchas tecnologías dentro de esta familia que una vez más voy a repetir son las tecnologías avanzadas o tecnologías convergentes NBIC. Entonces, la cuarta revolución industrial es una etapa que para algunos académicos está iniciando, para otros todavía estamos a algunos años de ingresar a ella, pero es una etapa de la historia que se va a ver marcada por la aplicación de estas tecnologías en nuestro día a día. Tecnologías que van a permitir comunicación casi instantánea, van a permitir que nuestro ecosistema físico, es decir, nuestra realidad, se vea aumentada con dispositivos electrónicos que van a recibir información de nuestras tareas, desde las más pequeñas, ni nuestros gustos en un celular, hasta en diferentes cambios de variables en una ciudad, tales como temperatura, calidad del aire y demás. Entonces, ¿qué es la cuarta revolución industrial? Es una etapa de la historia marcada por los distintos cambios que que traen consigo estas tecnologías avanzadas. Ese es el contexto que al día de hoy estamos viviendo y que, tal cual mencionaste, puede servir para explicar y ahondar un poco más en esta fiebre del transhumanismo, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué hemos escogido ese tema? A propósito de ello, es de este contexto en el que nos hallamos, la cuarta revolución industrial. Entonces, Fabri, creo que con el contexto explicado podríamos ahondar un poco más. Si hablamos de un solo transhumanismo, se habla de más de uno. Eso por un lado, como también eh, para las personas que pueden ya entender el concepto, si ya lo entendían, preguntarse, transhumanismo en el Perú, ¿no? ¿Qué oportunidades tenemos acá? ¿Qué se puede hacer desde el Perú o en el Perú? Y no sé, creo yo que esa línea se puede ir a ahondar un poco más. Le preguntaría a Víctor Román qué comentarios tiene sobre el transhumanismo en el Perú, ya como lo venimos entendiendo y sabiendo que queda pendiente tal vez eh, ver cuántos hay, si es que hay muchos, pocos, en qué se diferencian, pero puede ser que una pregunta sea interesante resolver en el Perú, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué oportunidades hay? Lamentablemente en el Perú las condiciones todavía no están dadas, ¿no? De hecho, a nivel mundial,
esta pandemia lo que ha hecho ha sido frenar un poco la investigación en otros campos para poder concentrar nuestros esfuerzos en la solución del problema en el que estamos actualmente. Así que desde el punto de vista de aumentarnos a través de la tecnología, creo que estamos en pañales. Lo máximo que podemos hacer como ciudadanos es escoger autoridades que tengan en su horizonte en su horizonte temprano el avance de la ciencia y tecnología hecha acá en Perú, un poco de soberanía científica, como menciona Daniel Mesa. Y que, o que si bien es cierto, no sean netamente científicos, que por lo menos entiendan sobre ciencia, que sepan cómo hacerlo. Y si por último no puede ser, es el caso que estén más abiertos a ser auxiliados o asesorados por las personas que sí sepan y entiendan sobre ciencia y que sepan hacia dónde se está dirigiendo en este momento la tecnología. Entre nosotros tenemos un experto, yo diría que es el primer peruano que trató el tema. No he podido rastrear algún artículo que pertenezca a algún autor peruano sobre este tema, sobre la filosofía transhumanista, y pues es Víctor Andrés García Belaúnde, quien no solo escribió este primer artículo, sino también tiene un libro que se llama La genética de Dios. Tal vez para los que se están sumando recién al programa, que recién nos están viendo o escuchando, rebobinando un poco y partiendo de la pregunta que hace Víctor Román sobre los transhumanismos que existen, pues nosotros promovemos el transhumanismo que viene de la mano del humanismo secular. Víctor Andrés, ¿podrías, por favor, ayudarnos aquí a intentar definir el humanismo para que se entienda cuál es el tipo de transhumanismo que nosotros estamos promoviendo? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la exageración. Yo creo que lo que hice fue interesarme en el tema de la manipulación genética y cómo hay muchas personas conservadoras que están en contra de este hecho, ¿no? Que ya se viene seleccionando óvulos y uno puede seleccionar hace ya mucho tiempo el sexo de sus hijos y no hay una regulación para esto, ¿no? Entonces lo que quería ver un poquito con el libro La genética de Dios era sensibilizar, traer el tema sobre la mesa, hice una investigación sobre el asunto para intentar convencer a los demás de que siempre hemos estado jugando a ser Dios, siempre que ha habido un avance en la tecnología, sobre todo un avance que tenga que ver con la modificación de la naturaleza humana, han habido cuestionamientos, ¿no? Y se ha acusado a los científicos de tomar el papel de Dios, ¿no? Cuando en realidad, bueno, si Dios te dio pues la inteligencia, el intelecto y la capacidad de superación, no hay nada más adecuado que actuar de acuerdo a esa razón, de acuerdo a esa lógica y buscar la superación, ¿no? Y no aceptar lo que nos ha dado la naturaleza, que no siempre es bueno, ¿no? Entonces, un poco el transhumanismo es un movimiento filosófico, cultural que ya tiene un tiempo y que ha retomado fuerza con la cuarta revolución industrial, ¿no? Con el avance de la tecnología. Ahora la tecnología no es una cosa que mantenemos fuera de nuestros cuerpos, sino que podemos ya incorporar y hacer nuestra vida mejor. En un futuro se van a poder reemplazar partes perfectamente sanas biológicas por partes que funcionen mejor, que sean tecnológicas. Ahora lo vemos inconcebible. Ahora, por ejemplo, el uso de las prótesis en personas se hace para suplir una incapacidad. En el futuro se puede uno reemplazar órganos perfectamente sanos por órganos cibernéticos, digamos, superiores, ¿no? Y Justo, Víctor. transhumanizarse hasta convertirse en un cyborg, ¿no? Claro, justo de ahí es que venía la pregunta, el título del programa de hoy. ¿Te convertirías en un cyborg? Porque según la filosofía transhumanista desarrollaremos tecnologías que en algún momento van a ser mejores que nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué podríamos hacer ante ese contexto? Definitivamente muchos problemas surgen y Víctor, tú exploras justo en tu libro una de esas objeciones, que es la de jugar a ser Dios.
No sé si que te gustaría comentarla brevemente o si alguno de nuestros demás conductores tiene Sí, alguna respuesta con respecto a esto, ¿no? ¿Se convertirían en cyborg? creo que es tentador el automejoramiento y con ayuda de tecnología. Pero lo que quería es responder a esa pregunta que por ahí mencionaste, ¿qué hacer? Y agarro y enfatizo lo que dijo Víctor Román. Eh, Sea el área que nos dediquemos, ciencia o no, este movimiento no es ajeno a la población general, por el contrario, lo que dijo Víctor Román, hay una necesidad de que nos informemos de todas maneras y sobre todo para escoger a las próximas autoridades, porque eh, si bien es cierto que todavía el Perú está relegado en temas tecnológicos, no lo somos a los efectos globales de esta base de tecnología. Entonces, eh, por lo menos es casi, en mis palabras, una obligación que nos informemos al respecto para tomar mejores decisiones y hacer mejores elecciones para las personas que nos representen, porque si no, esta ola que ya viene, no es nuevo, pero digamos que con la mayor aparición, mayor presencia de la tecnología, nos puede tomar por sorpresa en más de una ocasión. Ya vemos, por ejemplo, en otra charla que conversamos sobre las antenas 5G, y vemos la importancia de lo que es estar al tanto de la tecnología, de entenderla. Y a veces eso mucho pasa por también entender algunas cosas de ciencia, o por lo menos tener el interés de querer preguntar a los expertos para informarse, y ya se vuelve repetitivo, pero para tomar mejores decisiones. Creo yo que me atrevería a decir que es el primer paso casi obligatorio que tendríamos que tomar como ciudadanos, ¿no? Y lo que hace, digamos, la agrupación o el pensamiento transhumanista, a mi entender, es, digamos, reunir esto, ¿no? O sea, digamos, encarar esta realidad actual en la que estamos para decir, si tenemos esta capacidad de dirigir más que nunca nuestro desarrollo, nuestra evolución, entendamos bien pues qué tenemos a la mano, ¿no? Entonces, resumo esto diciendo, ¿qué hacer como primer paso? Informarse de todas maneras, sea al área que te dediques, porque de una manera u otra también la tecnología impacta en el área a la que te dediques también, ¿no? Sería como el primer paso. Aparte de que el avance tecnológico requiere de todos los campos. Requiere de los contadores, requiere de los investigadores, requiere de los administradores, requiere de los deportistas, y con eso me callo y te cedo la palabra. Quiero que te cortes sin querer. No te preocupes, más bien. Entonces, una vez más, el contexto que ha permitido que la filosofía transhumanista, según la cual se puede utilizar la tecnología para mejorar el potencial humano, el contexto ha sido la cuarta revolución industrial. El Perú, de momento, no tiene todavía la capacidad de aplicar muchas de esas tecnologías acá, pero eso nos lleva ya no a las definiciones, sino ver un poco más allá. ¿Qué podemos esperar? Porque se va a requerir apoyo de la comunidad científica, de diversos profesionales, de la confianza en autoridades que puedan dirigir el progreso hacia esos aspectos. Pero ¿qué hacemos si esto lo vinculo con la objeción que Víctor Andrés aborda en su libro? ¿Qué podemos hacer con los colectivos o las personas que rechazan esta idea, que se oponen al transhumanismo como filosofía, al transhumanismo como posibilidad, y por lo tanto rechazan un poco el avance y el progreso de la ciencia? ¿Qué podríamos hacer con ellos, Víctor Andrés? ¿Qué podemos hacer con la gente que no cree en el progreso? Pues no es el gran problema del posmodernismo. Si no pueden cambiar, habrá que esperar que se mueran y educar a las nuevas generaciones. Si están, digamos, antes del punto de no retorno, simplemente intentar instalarles el filtro escéptico para que puedan decidir mejor sobre su futuro, ¿no? Yo creo que es importantísimo es enseñar a cuestionar tanto como a aceptar algunas cuestiones, ¿no? Normalmente en las universidades, en los colegios se enseña contenido científico, pero no se enseña a cuestionar ese contenido científico, se dan los datos como ya hechos, entonces aceptamos a vivir con la hornita, digamos, a electricidad o a gas, ¿no? La cocina a gas, y de ahí aparece microondas y rechazamos el microondas en un momento. Ahora ya
tenemos tantas décadas con el microondas que ya nadie rechaza el microondas y lo ven como algo perfectamente saludable, bueno, la mayoría creo. Pero de ahí de repente aparece otro método para cocinar y también comienzan a dudar sobre esas cosas. Igual antes no habían antenas, ahora hay más antenas y comienza la gente a dudar sobre la tecnología de las antenas. Antes no había preimplantación, digamos, para las madres que tenían problemas para quedar embarazadas. Ahora hay nuevas técnicas para eso y también hay dudas al respecto. Igual, cuando apareció el televisor, la gente pensaba que podía ser dañino, que le estaban irradiando, ¿no? Entonces, cualquier nueva tecnología que aparece, nos, digamos, levantamos las antenitas y lo debemos hacer, o sea, debemos cuestionar las tecnologías que aparecen, pero también tenemos que tener suficiente información científica como para poder entender, por ejemplo, que las ondas no ionizantes no pasa nada, y etcétera, ¿no? Poder aplicar esos filtros en base a las últimas teorías científicas para saber que esa tecnología es confiable y que no hay razones para, por el momento, ponerla en cuestión, ¿no? Yo creo que Sí, lo que estamos haciendo en este momento, que es hablar sobre este tema, tocar el tema, que más gente se entere, traerlo a discusión, invitar a más mentes, es lo que nos toca hacer. Porque de- personalmente tengo un temor. Hace varios años conocí a una persona, a un emprendedor de Silicon Valley, hace casi ya 5 años, y él estaba muy emocionado con respecto a esto de las tecnologías exponenciales, ¿no? Esto era lo que recién se comenzaba a hablar en ese entonces. O bueno, no tan recién, pero no tanto como ahora. Y decía, él estaba totalmente seguro de que la tecnología por sí sola iba a comenzar a mejorar todo. Y no es así. Eventualmente ya se está viendo de que no es así, porque si tú te das cuenta, el, el- el avance tecnológico sigue una especie de curva exponencial, pero el avance social apenas crece y lo mismo ocurre con el avance económico. Entonces, como está ocurriendo en este momento, en algún punto o el avance tecnológico te sube a la fuerza el avance social, o el avance social te tira para abajo el avance tecnológico. Entonces, ese es un temor el que tengo yo, que se ha puesto que se ha puesto de manifiesto en los últimos años. Yo diría que con el ingreso de los movimientos nacionalistas en los gobiernos, y eventualmente con estos grupos anticiencia que han comenzado a proliferar más. Ahora, ¿cuál es? No creo que haya una solución mágica para eso. Creo que lo que nos toca hacer es conversar sobre el tema, y nuevamente informarnos y elegir. sí, efectivamente la tecnología de por sí es éticamente neutra, así que va a depender mucho de cuál es el criterio moral que tenga quien vaya a emplearlo. Podemos ver diferentes ejemplos, ¿no? La tecnología usada para vigilar a toda una población como en China, o la tecnología a favor de un florecimiento democrático como en Estonia, completamente distinto. Dependerá mucho de cómo nosotros la apliquemos. Entonces ahí viene a tallar un poco la parte ética. Nosotros estamos hablando de un transhumanismo que está vinculado a los valores de la ilustración, a los valores del humanismo secular, porque tal cual se comentó, existen transhumanismos. No solamente es una única corriente. Si bien la idea principal es el uso de la tecnología para mejorar al individuo humano, dependerá mucho de lo que entendamos por mejorar, para que podamos hablar de un abanico de posibilidades, de corrientes filosóficas. Así pues hay propuestas fascistas que te hablan de utilizarlo para utilizar la ingeniería genética, las prótesis, la nanotecnología como armas para crear una casta de humanos superior que puedan ser soldados efectivos. Existen otras corrientes que dejan todo en manos del mercado y hablan de un anarcocapitalismo en el que quien tiene acceso a estas mejoras sea quien las pueda pagar. Otras corrientes se hablan de un transhumanismo que vincule el, el acceso a la sociedad de estas tecnologías
para todos, es decir, una transhumanización de la especie, incluso otras que abrazan la posibilidad de lograr una singularidad tecnológica, en la que el hombre y la máquina terminen por completo de ser sujetos distintos, sino converjan en una nueva especie. Esto abre las puertas de la especulación sobre la posthumanidad. Ya no hablar del hombre como un individuo, un homínido, sino ni tampoco de un estado en transición, como lo es el transhumano, sino ya de un estado final en el que lo que vemos y entendemos por ser humano es completamente distinto, es algo que incluso escapa de nuestra comprensión. Entonces, una vez más, el transhumanismo como corriente filosófica va a depender para empezar, cuál sea la doctrina o la idea que nosotros recojamos, el sistema moral al que nos abracemos, para poder saber qué clase de futuro queremos, qué tipo de futuro queremos, sobre qué tipo de futuro queremos discutir. Entonces, ahí podemos un toque conversar sobre lo que es el humanismo secular, creo yo, la importancia de que en estos temas esté presente un discurso ético apropiado, democrático y pro-ciencia. Sí, de acuerdo. Yo creo que lo más importante es, digamos, que los políticos conozcan sobre las propuestas del transhumanismo, sobre las mejoras tecnológicas y sobre el potencial, como dijo Piero, de llevarnos al máximo florecimiento de la especie o llegar a hundirnos y autodestruirnos. Eh, China, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se aplican la tecnología para el mejoramiento del ser humano en muchos aspectos, pero también eh, para, eh, eh, para limitar libertades, para subyugar la libertad de expresión y para mantener al individuo como parte de esta maquinaria, ¿no? Ese es un futuro al que no queremos llegar. Yo espero que China, ya como la gente se está informando inevitablemente gracias a la tecnología, espero que pueda ser un país democrático tal vez en 20 o inclusive en 10 años, ¿no? Espero que el autoritarismo del Partido Comunista Chino no dure tantos años, ¿no? Pero en eso, Geopolíticamente hablando, es muy difícil que eso ocurra. sí, Esa es otra discusión, sí. claro, no, acá nadie es futurólogo, pero yo creo que si a las personas le informas suficientemente durante más de una generación sobre cómo se vive en otras partes del mundo, o sea, ya hay un punto en que los chinos pueden pagar su internet libre, claro, no los que tengan el dinero pueden pagar un Facebook o internet libre, otros no lo van a poder hacer, pero aún así es inevitable contener todos los huecos y todos los orificios y la información va a llegar a estas personas, van a entender que hay otras maneras de vivir, la manera de vivir occidental, y van a votar por vivir como el promedio del californiano, según una encuesta que leí sobre el lugar donde quisieras vivir en el mundo, ¿no? Parece que la mayoría de terrícolas quieren vivir en California. Intentemos hacer del mundo California. No. Difícil, difícil. Sí, sí, preferiría Nueva Zelanda o algo así. Claro. O Estonia, que es el paraíso de la democracia digital. Digital. En Estonia Sí. ya Pero no bueno, necesitas papeleos notariales, todo lo haces en línea. pero en otras cosas están un poco atrasados, como los derechos de la legalización de las drogas, ¿no? En Estonia la marihuana es ilegal, que es una contradicción casi por el nombre, ¿no? No, pero volviendo un poco al tema del transhumanismo, que tiene muchas aristas, hay muchos debates en torno a ellos, partiendo nomás desde la aplicación sobre la ingeniería genética, si debemos o no aplicarla, si aplicarla es deshumanizar, y eso solo es la ingeniería genética en una de sus aplicaciones, ya que podemos también virar hacia la inteligencia artificial. ¿Nos va a superar en algún momento la inteligencia artificial? ¿Qué pasa si esta inteligencia artificial se revela e intenta destruirnos? O sea, son múltiples los debates que vienen de la mano con la idea del transhumanismo, con la idea de poder aplicar estas tecnologías para mejorarnos a nosotros mismos y con ellas, pues, permitir un desarrollo tecnológico aún mayor. No sé si quieren conversar Sí, sobre alguno de estos yo, puntos. yo quiero decir,
capaz sigo muy, así como compartió Víctor Román sobre el temor que detectó al conversar con su amigo. Yo también a raíz de discusiones, de conversaciones, donde veo que hay una pelea contra la tecnología e inclusive querer o esa nostalgia a una época donde había menos presencia de tecnología, ya a título personal, señalar que el transhumanismo está bien que hemos definido, pero otra manera también de presentarlo a la población es un reconocimiento de algo que en mis palabras es un poco obvio, y es decir, la tecnología está avanzando, nosotros cada vez hemos demostrado que alteramos nuestro entorno para nuestro beneficio, y en la medida que vamos también progresando, también para cuidar al medio ambiente. Entonces creo yo que me pongo en el lugar de las personas que quizás recién escuchan esos términos o han visto, ¿no?, el Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo. No son, o sea, invitarlos a ver más allá de estas palabras, que es un llamado a la acción, un llamado a la información, un llamado a que esto no es teorizar y que estas conversaciones tienen, digamos, el propósito de que aterricemos o que realmente reconozcamos también lo que se puede venir muy a la mano, como por ejemplo los desempleos, ¿no? El otro día conversaba con un amigo que hacíamos mención del trabajo de Oppenheimer, Sálvese quien pueda, del libro, sobre el tema de cómo los trabajos se van a ir reemplazando eventualmente. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos algo práctico donde nos exige de alguna manera estar informados, ¿no? Pero no pelearnos con la tecnología. Creo yo, a título personal, que las personas que critiquen la postura transhumanista, Víctor, si No, quieres también, interrumpir, también, también. ya, que la pelea no va tanto por ir contra la tecnología, sino como mencionaba Víctor, también a título mío, efectivamente, el crecimiento de la tecnología es imparable, y la brecha que se ha generado, en mi apreciación, con el desarrollo nuestro como personas, es una brecha enorme, es una brecha enorme. O sea, más bien creo yo que, digamos, habría que tratar de que nuestro desarrollo como personas trate de alcanzar o acortar la brecha con la tecnología, porque la tecnología no va a parar. Y es como darle a niños, niñas, darle un montón de tecnología, y no tenemos que frenarnos con esta gran tecnología que está creciendo, sino a este niño, niña, hacerla madurar. Y para mí por madurar es informarse, el pensamiento crítico. Entonces, eh, cierro esta intervención mía con que yo espero que para quienes este tema es nuevo, no lo sientan como ajeno, sino casi es como que exhortarlos a que realmente reconozcan la necesidad de discutir esto, porque de una u otra manera la vamos a sentir, nos va a venir ya sea en forma de desempleo, ya sea en forma de otras que puedo, como señalaba Piero, ¿no? Por las biotecnologías u otras cosas, pero si no nos informamos, de esa manera, a propósito nos estamos relegando, a propósito nos estamos descalificando para una buena discusión o una buena elección de autoridades. Ahora sí, Víctor. Sí, para completarlo, gracias, más bien. Para completar lo que decías, el problema ahorita, más que el cambio tecnológico, es la velocidad a la que este cambio se está dando. Esa es una. Y dos, el, el mejoramiento de nuestras condiciones es algo que hemos comenzado a hacer desde que nos comenzamos a sentar hace 12.000 años. El hecho de que utilicemos lentes significa que estamos utilizando un objeto exterior para poder superar cierta limitación, o la gente que se opera los ojos. Eso no es natural, dicen. Yo estoy en contra del transhumanismo porque eso no es natural, dicen, y se operaron los ojos. O tuvieron alguna cirugía. Entonces, cuando comenzamos a hablar de este tipo de tecnologías avanzadas, simplemente estamos siguiendo la ruta lógica de lo que ya hemos venido haciendo. Otro de esos temas, por ejemplo, es los alimentos transgénicos. Antes nosotros teníamos que hacer esta selección artificial una vez, por otra vez, por otra vez, por otra vez, y poco a poco fuimos haciendo de que ese maíz chiquitito se vaya haciendo más grande, se vaya haciendo más grande, pero en un proceso que duraba décadas, y es que no centurias. En cambio, ahora con la tecnología genética podemos seleccionar ciertas características
para tener, para que sean alimentos que que resistan mejor las pestes, que resistan mejores condiciones, que provean mejor alimento, y ya no tenemos que esperar que la suerte lo haga. Entonces, creo yo que tenemos que tener en cuenta eso al momento de elegir nuevamente. Perdonen que incida mucho con esto, pero es que me parece de que si no estamos todavía como sociedad a la altura de entender todo esto, y creo que ninguna sociedad lo está, lo que podemos hacer es elegir autoridades que sí lo entiendan para que puedan dirigir o puedan intentar controlar todo este cambio para nuestro bienestar. Y Víctor, perdón, solo rápido. Encima que ya se vienen elecciones. O sea, Sí. podemos prestar atención a los candidatos que en sus discursos, en sus propuestas, aborden el tema tecnológico, ¿no? Solo para decir eso. Sí. Y científicos, sí. Ahora, Víctor, sobre lo que mencionas, efectivamente, el transhumanismo, la discusión inmediatamente al momento de hablar de la posibilidad de aplicar tecnologías que para muchos son de ciencia ficción todavía, como la ingeniería genética o las prótesis inteligentes, la discusión que inmediatamente surge es el creer que todo esto es parte de un proyecto de deshumanización. Tal cual lo has mencionado, Víctor, siempre. El transhumanismo es deshumanizante, según la crítica. El transhumanismo va contra la naturaleza misma del hombre. Se ha visto inclusive que otras especies usan herramientas, ¿no? Entonces, como mencionó Víctor Román, el transhumanismo es la consecuencia lógica de cómo hemos modificado nuestro entorno. Pero una vez más ahí vamos a enfrentar un discurso politizado de escuelas de pensamiento que no comulgan con ello porque su visión de la ciencia está parcializada. El mundo todavía está en una etapa social, creo yo, bastante temprana, con los nacionalismos que explotan por diferentes lugares. Todos ellos asumen una posición que hace mejor recuerda un poco a los movimientos fascistas de antaño, solo que desde sus propias versiones. La versión india, la versión china, versiones árabes, o sea, estamos viendo un proceso en el cual el avance social, como mencionó también Víctor anteriormente, no va de la mano del progreso tecnológico y múltiples debates éticos se van a abrir. ¿Cómo podemos dialogar con quien arguye que lo correcto proviene de un texto sagrado frente a quien pone la evidencia como fuente o origen de sus decisiones morales? Ese es, por ejemplo, un dilema que vamos a tener, definitivamente. Y cuando se habla, proyectándose todavía muchos años en adelante, de la singularidad tecnológica, si es que esta es posible, estaríamos viendo un mundo completamente polarizado. El problema es la visión de la tecnología apocalíptica, distópica que hay en las películas de ciencia ficción, ¿no? Los científicos son los macabros, son los que piensan en sus intereses y no son empáticos, y la mayoría creo que no lo son, ¿no? O sea, hay una disparidad entre la imagen que tiene la ciencia en la ciencia ficción, en la mayoría de películas de ciencia ficción, y básicamente se piensa que la tecnología se está incorporando en contra de la voluntad del sujeto. Entonces te puedes implantar, por ejemplo, ahora me voy a implantar un ojo biónico, ¿no? Entonces me implanto un ojo biónico y uno piensa que se va a ver así, ¿no? O sea, si yo me cambio el ojo claro, con el ojo normal veo solamente la luz visible, en cambio con el otro ojo ya puedo ver todo el espectro de luz, ¿no? Puedo ver tipo Terminator, infrarrojo, ¿no? Entonces uno Bueno. tiene esa imagen, ¿no? Que la tecnología va a ir reemplazando partes poco a poco y uno va a llegar a un punto en que ya no va a haber ninguna diferencia entre el ser humano y la máquina va como que tomar control del ser humano. Entonces, así no se ve el futuro. O sea, como veo ahorita, no es la imagen de los transhumanistas. O sea, nadie se va a querer poner esto en la cara. Nadie se va a querer reemplazar todo. Entonces, hay esta idea que la tecnología tiene como conciencia propia y te va tomando y llega un punto que te transformas en un ser que es irreconocible, ¿no? Y malo, y ya desaparece toda humanidad. Ese es el concepto de la deshumanización.
¿no? El complejo de Frankenstein. Llega un punto que ya te queda poco de ser humano y lo que queda prácticamente es la máquina sin alma, ¿no? Y esa es una cosa que no queremos y que está en las películas de ciencia ficción, pero ahora ya no sé cómo sacarme esa máscara ahora, pero que no Ya es, no está, En ya no serio, está. no es muy real, ya no ¿no? está. De hecho también estas representaciones metálicas terminan siendo es una interpretación lineal de cómo se va a dar la tecnología, ¿no? Porque asume que como actualmente las computadoras son metálicas y trabajan con silicio, en el futuro también será así, pero probablemente en unos próximos años estemos viendo el software húmedo, el wetware, en el que se utilizan estructuras biológicas como computadoras. Entonces ese tipo de cosas ya no van a ser ajenas a nuestra biología. Entonces, Y Víctor, sí, eso no está muy lejano, porque ya Microsoft, por ejemplo, ha desarrollado un disco duro de ADN. O sea, ya sí, pero existe la computación son con experimentos. elementos biológicos. Sí, Claro, están en fase experimental. Todavía no tiene, no están en el tiene su mercado uso y definitivamente. probablemente esté en un periodo, en un horizonte de 15 años, de 10 o 15 años. No, claro, lo que quería decir era que ya se ha empezado a buscar aplicación. Sí, No es solamente teórico. O sea, no, claro, sí, 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 sí. falta todavía tiempo, está en desarrollo, pero no lo vean algo como algo tan descabellado. Inclusive se especula de la femtotecnología como algo incluso más pequeño que la nanotecnología. Esto Mm, obviamente a nivel teórico, pero vamos, ya se están viendo nuevos horizontes. Mm. Primero tenemos que salir de este embrollo en el que estamos y asegurarnos de que no nos vamos a terminar por mandar al diablo la civilización y el progreso. Con el cambio climático y con la crisis económica que se va a venir, si es que no la crisis alimentaria luego de esta pandemia. Pero ¿qué podemos pasar a las preguntas? No sé qué dicen ustedes, muchachos. Sí, Sí, que claro, porque quería hacer un es muy comentario amplio. final. Ya estoy completamente transhumanizado, ya no me queda nada biológico, soy una máquina pura. Y cuando ha pasado eso en la vida real, las máquinas lo han hecho mejor que el hombre. Las máquinas manejan mejor que las personas, cualquier instrumento, las máquinas computan más rápido y no hay ninguna razón para pensar que las máquinas no vayan a ser mejores que las personas en el terreno moral. Entonces, ¿qué prefieren, un androide o un policía que recibe coimas en el Perú? Entonces, eso tenemos que repensarlo, ¿no? Sí. se abren muchas puertas, efectivamente, ¿no? Y algo importante que rescatar, o sea, la idea de deshumanización suele aplicarse, por un lado, por la parte estética, cómo se va a ver, o sea, reemplazar, dejar que la máquina se apodere de mí y no quede nada. Bueno, no creo que sea así en el futuro, porque conforme vayan mejorando las tecnologías, va a haber formas de que nos sintamos inclusive más cómodos con ellas. Y por último, depende de nosotros. Depende nuevamente en qué dirección las llevemos. Siempre tenemos que tener la capacidad de jalar el cable, de apretar el switch y apagar la máquina. Eso es importante, ¿no? Eso menciona también Nick Bostrom, porque No él sé es si se uno de los pueda. teóricos No sé si transhumanistas se pueda, no principales. estoy seguro que se pueda. Él y Eliezer Yudkowsky mencionan que la inteligencia artificial al menos debería mantener ese principio, que seamos nosotros los responsables, pero cuando nos adentramos en la teoría de la singularidad, no teoría, pero al menos en esta corriente filosófica, vemos que la inteligencia artificial se reprogramaría a sí misma. Entonces, ¿hasta qué Sí. punto no tenemos control de ella o tendríamos control de ella? Sí, Tim Urban en este blog, Way But Why, menciona, me parece que es haciendo parafraseando a Nick Bostrom, decía de que intentar desenchufar una superinteligencia artificial sería como que una araña intente detener a un hombre, a un ser humano, privándole de alimento, que en realidad son moscas. Pero en fin, no, igual todo eso en este momento es hipotético y lo que podemos hacer es tocar estos temas, ¿no? Hablar. Sobre esta preocupación, como menciona Víctor Andrés, sobre dejar el cable, que podemos hacerlo, sí, es verdad, creo que compartimos ese deseo de que efectivamente aún quede una cuota de control. Sí, A mí me gusta también darle esta mirada que ya lo he escuchado antes también, o sea, no es propia,
de verlo como nuestros hijos, ¿no? Entonces, en esa medida, si nos ponemos como en rol de padres, madres, tratar de dar una buena crianza, si se puede entender, porque hay un momento en que ya no podremos tener tanto control sobre los hijos. O sea, estamos en una, este es mi, digamos, a título, ¿no? En un momento donde tenemos que preocuparnos por cómo se las va a alimentar, acá es el tema de los algoritmos sesgados, etcétera, pero o sea, formarnos primero, o sea, mientras aún tenemos control, preocuparnos por la calidad de padres que vamos a ser o estamos siendo, porque llegará un momento en que después los hijos crezcan y ya Toma sus estará propias decisiones. claro. Nos Así desborden. que puede La ser una buena importancia de la idea. friendly AI, ¿no? La inteligencia artificial amigable, Sí. que desarrollan Yudkowsky y Nick Bostrom. Pueden revisar sus trabajos, son bastante amplios, tienen muchos textos sobre ello. Están buscando la manera de programar una inteligencia, una superinteligencia artificial amigable. Ahora, sobre los humanos, sí es importantísimo la educación, no solo científica o crítica, sino también el desarrollo de la empatía. Víctor, Víctor Andrés, te está visitando ahí un Eh, posthumano. sí, porque como comentaste que querías inteligencia artificial amigable, yo diría que más amigable que alguien que sepa bailar y tenga un buen ritmo, ¿no? Si hay muchos humanos que no saben bailar, imagínense un robot que baile mejor que cualquier humano, ¿no? No, Eso va a olvídate. suceder en un momento, ¿no? Sí, sí, sí. No, no. Hay varias Que nos preguntas. quiten el trabajo, pero que tengan las discotecas vacías, no, por favor. Van a Yo bailar iría mejor que así nosotros. ¿Quién va a querer ir? sí, así como estoy, iría a la discoteca bien maquillado y transhumanizado. ¿Qué no pasamos a las preguntas? Sí, Sí. a ver, por favor, revisemos si es que alguien tiene algún comentario, Quique, alguna pregunta. ¿qué tal? Es un comentario para soltarlo ahí y a ver qué reflexionamos de esto. O sea, como humanos, siempre ha habido ese tema de respecto a quién es el líder de los sistemas y el miedo tal vez, no sé si a una dictadura, del hecho de poner a un organismo que de una forma puede tener mayores facultades tanto de recepción de información, manejo de información y de, bueno, o sea, poder manejar muchas cosas a la vez por encima de un humano o un grupo de humanos. Y bueno, o sea, se me viene a la mente el tema del hecho de cómo podríamos ver a ese ente respecto a lo que se le considera el poder, dominio y brecha de desigualdad en respecto a muchos puntos. Genial. Sí, Piero, Bueno, ¿quieres contestar? bueno, un comentario con respecto a eso es que ya ahora estamos viendo cómo la inteligencia artificial está empezando a reemplazar o tomar acción sobre diversos trabajos, reemplazando así no solo labores menores, sino también profesionales. Es probable que en las próximas décadas quienes nos operen sean máquinas. Ok, quizás no lo hagan del todo solas, pero llegará un momento en que puedan realizar muchas labores por su cuenta. Entonces, trabajos como los de los médicos, que suelen ser bastante complejos, van a poder ser reemplazados en algún momento. Y eso va a generar una brecha definitivamente entre el ser humano y el adelanto de la tecnología. Cómo poco a poco, hay estudios sobre ello inclusive, cómo el mercado va a estar invadido por inteligencia artificial y cómo haremos con la gran cantidad de personas que se queden sin trabajo, cómo las capacitamos, podrán ser capacitadas para un mundo en el que va a primar la programación, las biotecnologías. Poco complicado y definitivamente hay mucha discusión al respecto, muchas propuestas, se habla de renta básica universal, la automatización de los servicios lo más rápido que se pueda para que la gente simplemente viva como ser humano y no tenga que vivir trabajando para luego gozar de algún tiempo que tenga libre. Hay mucha discusión. ¿Alguien tiene algún comentario adicional? O sea, esa brecha ya se está dando sin necesidad de que surja el transhumano. Diego justamente hizo referencia al tema de la justicia, ¿no? O sea, ¿qué tan justo es que una persona compita con una máquina, ¿no? Eso ya se ha planteado antes, por ejemplo, en los deportes se separan hombres de mujeres. La mujer normalmente es más pequeña, tiene menos masa muscular y en muchos deportes sería injusto
que compita con un hombre, ¿no? Igual pasaría con las prótesis, ¿no? Si hay una prótesis que te hace saltar mucho más lejos que cualquier persona, como ya sucede, entonces no deberían ser incluidas. ¿Por qué? Porque hacen el juego injusto, y un juego injusto no es un juego divertido, ¿no? Un juego divertido o las competencias olímpicas, en general cualquier tipo de competencia deportiva, tiene que estar sobre las bases de la justicia y de la posibilidad de que ambos puedan ganar, y no que, porque si tú compites, por ejemplo, en ajedrez contra una máquina, pues antes se podía hacer, ahora ya nunca le vas a poder ganar a una máquina en ajedrez y en casi cualquier juego de computadora que se ha probado. Entonces no sería justo que las máquinas compitan con personas, ¿no? Pero las máquinas pueden competir con otras máquinas. Ahora son peleas de robots, en el futuro va a ser peleas intelectuales para ver quién descubre la siguiente propiedad física, ¿no? Va a llegar un punto que nuestra biología puede caer obsoleta y va a necesitar del complemento tecnológico y convertirse en algo como un cyborg, ¿no? Para poder alcanzar un nuevo potencial, ¿no? Y eso no es dejar de ser humano, no es deshumanizarse, es ser propiamente humano, que es el deseo de progreso y el deseo de ser mejor. Los retos igual van a existir, la valla va a ser más alta, va a ser más difícil, pero no desaparecen los retos como muchos críticos del transhumanismo piensan, ¿no? A la hora que las cosas se hacen entre comillas fáciles. Simplemente la valla se pone más alta y los retos son más largos, ¿no? También sabes que algo que ya se está llevando a cabo, hay Olimpiadas Cyborg, ya existen, creo que han habido 3 y se llevan a cabo en Suiza. Es una competencia en la que diversas marcas auspician a personas discapacitadas con prótesis inteligentes, prótesis diseñadas para que ellos puedan no solo recuperar su potencial, el potencial perdido, sino para que tengan un rendimiento aún mayor que el promedio. Al menos esa es la meta. Es una competencia muy interesante, estimula el desarrollo tecnológico, además de que incluye en este tipo de deportes a un sector de la población que definitivamente pues tiene una seria deficiencia, ¿no? Revísenlo en internet, las Olimpiadas Cyborg, se les conoce coloquialmente como tales. Buenas noches con todos. Nada, mira, me gusta mucho este tema, ¿no? De los cyborgs, si de verdad podríamos convertirnos en cyborgs. Y la verdad es que yo soy una persona muy entusiasta también con este movimiento transhumanista. Ya siempre me ha parecido algo muy interesante porque creo que ese es el camino de la humanidad, ¿no? O sea, innegable. Pero también me gusta escuchar muchas posiciones contrarias o negativas a esta postura, ¿no? Por ejemplo, hay un debate, claro, social, ¿no? Respecto de que hay personas que lo rechazan por un tema que ya puede ser un dogma, una creencia religiosa, una superstición, pero también hay una posición social que cuestiona muchos usos de estas herramientas, bueno, de la tecnología incorporada, o la biotecnología, la ingeniería genética y toda esta clase de tecnologías, porque de alguna manera puede generar o abrir una brecha mayor de desigualdad de la que ya existe a la fecha. Entonces, de alguna forma, las personas que tengan más recursos para tener, implementar este tipo de tecnología o biotecnología, obviamente no va a ser algo accesible para todos, ¿no? Entonces, eso por un lado, he escuchado mucho, es uno de los grandes temores, ¿no? De los futuristas. Y bueno, otras que a la actualidad, o sea, no negamos que es buena la implementación, el desarrollo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la ingeniería genética se venía usando, por ejemplo, los transgénicos, ¿no? Que hay una posición bastante amplia que dice que, bueno, este tipo de tecnología lo que ha hecho es manipular la forma en cómo nos alimentamos de forma negativa, ¿no? Y que esto aparentemente traería, ¿no? Bueno, es algo que todavía está en debate porque he visto estudios que dicen que produciría algunos tipos de cánceres, ¿no? Y otras cosas. A ver si de repente ustedes me pueden refutar con otra evidencia.
pero, o por ejemplo, ¿no? Se ha cuestionado el uso del electromagnetismo, la radiofrecuencia, porque de alguna manera los campos podrían interferir o las radiaciones podrían interferir un poco con la salud humana, ¿no? O sea, y ahora yo también me pongo a pensar, ¿no? Si en realidad el humano biológico está totalmente adaptado, su naturaleza, para poder fusionarse como un ser cyborg, ¿no? O sea, si la bioquímica del ser vivo puede en realidad fusionarse, o sea, es fácil hablar de ingeniería genética porque estamos hablando de seres de biología, ¿no? Pero cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de un reto mayor para los científicos porque la naturaleza de la vida es distinta a la de la tecnología, ¿no? De silicio y de otros elementos. Entonces no estamos hablando de la naturaleza del carbono, ¿no? Entonces, de repente, o sea, bueno, ¿cómo se plantearía esto, no? ¿Cómo se podría hacer esta especie de fusión, ¿no? De humano cyborg, ¿no? Con los elementos de la nanotecnología, ¿no? Entonces, me parece una forma interesante de reflexionar, ¿no? ¿Qué se viene, ¿no? Ese es uno de los retos que hasta la fecha veo que hace más difícil, ¿no? Que esto se avance más rápido. Ya, para hacer un resumen, Mili, más bien gracias por tu participación. Son tres cosas. La primera es la brecha, la segunda es la tecnología, en este caso los transgénicos, y la radiación de frecuencias, y la última no lo recuerdo, pero voy a contestar la primera. Sí, Harari lo menciona. Harari habla de que hasta ahora las diferencias entre los que tienen y los que no tienen han sido no biológicas, pero a partir de las siguientes generaciones estas diferencias podrían pasar a ser biológicas y no solamente económicas. ¿Cuál es la solución? Te soy honesto, no la sé, no la he encontrado y no la he leído. Personalmente, creo que es un problema que deberíamos solucionar ahorita. Deberíamos estar hablando de una sociedad mucho más justa desde el punto de vista social, y económico, desde acceso a la educación, desde el punto de vista de acceso a los bienes básicos, o en el caso del Perú, a cosas tan básicas como acceso al agua. A nivel internacional, sí, es un tema también que me parece que la mayoría de las protestas están ocurriendo en este momento a raíz de eso, de esa desigualdad tremenda entre los que tienen y los que no. Ahora, para la siguiente pregunta, la de los riesgos, se la paso a Víctor. Los riesgos son altísimos, según Stephen Hawking, que que a las primeras cosas a las que hay que temerles es a la inteligencia artificial, que probablemente vamos a sobrevivir pandemias y hasta meteoritos, pero si tenemos a Skynet, digamos, que nos quiere eliminar y exterminar uno por uno, va a haber la manera de meterse al último hueco y matar al último ser humano, ¿no? Entonces ahí sí no hay posibilidades. Así estemos en otro planeta. Claro, si nos vamos a Marte, como quiere Víctor Román, quiere vivir a Marte, si un meteorito parte de la Tierra en dos, bueno, hay otro planeta, ¿no? Pero si tenemos la inteligencia artificial que nos está cazando uno por uno, nos puede perseguir hasta los confines de la galaxia sin límite de tiempo y sin preocupación por la radiación cósmica. Entonces, el futuro se puede volver aterrador, ¿no? Entonces, no queda otra que integrarnos a la tecnología y ya no lo vamos a ver como lo separado. Nosotros vamos a ser los cyborgs del futuro, nosotros vamos a convertirnos en la inteligencia artificial del futuro, vamos a poder tal vez subir nuestra mente a una computadora. Entonces ya no habría esa dicotomía entre la biología y la máquina. Digamos, tirar tu celular por el water sería como cortarte el brazo, ¿no? Entonces es simplemente una extensión de tu ser, ¿no? Pero sí, el tema de desigualdad es un tema latente y es el tema por el cual los transhumanistas pierden el sueño, es pensar todos los días cómo hacemos para que esa tecnología llegue a la mayoría o llegue a todos, que sea de acceso libre y que las personas puedan adoptarla para mejorar, ¿no?
porque si no vamos a crear a dos sociedades. Y si las personas tienen tantos perjuicios en contra de la tecnología, se pueden mantener no modificados y de esa manera pues se crearían dos grupos humanos, ¿no? Los transhumanos y los naturales y no modificados, y se podría inclusive generar dos especies que por ahí que no se llevan muy bien, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Sí, la última vez que compartimos espacio con otra especie, a la otra especie no le fue bien. No, Este, los neandertals no sobrevivieron. no quería dejar sin pasar las dos cosas que mencionaste sobre el electromagnetismo. En realidad no hay evidencia de que exista algún riesgo para la Ojo, salud sobre un humana. tipo de frecuencia específica. Claro, se refiere en este Ujú. caso a lo de las antenas. Y la Ok. segunda es que los experimentos que se hicieron con comida transgénica con genéticamente modificada se utilizó con ratas que tendían a desarrollar cáncer. Entonces, el riesgo de los transgénicos a través de que generen cáncer no existe, no está validado. Genial, tenemos Mm. una pregunta, dos preguntas más, Quique y Miguel. Me da la impresión de que en las cosas que han dicho hay quizás entre líneas implícito de que hay una resistencia al transhumanismo y asumo que se refieren que hay una resistencia al desarrollo tecnológico. No estoy seguro, o sea, yo sé en la literatura pues hay bastante sobre, por ejemplo, que ciertas poblaciones se resisten a los transgénicos, a la nanotecnología y esto, pero a nivel político yo esperaría, o sea, quizás estoy siendo muy ingenuo, lo que yo veo es que hay bastante apertura por adoptar pues tecnología que ha probado ser útil. Entonces, no estoy seguro si pueden comentar un poco más sobre qué evidencia tienen de que es necesario algún tipo de activismo en pro del desarrollo tecnológico. Yo puedo responder eso rápido, porque yo mencioné que era título personal sobre la base de discusiones con personas específicamente cuando defienden teorías conspirativas. Señalan mucho los perjuicios de la tecnología. Así que sobre eso es que hice mi comentario para las personas que pueden señalar sus efectos perjudiciales, pensando en que quizás este avance, este control que tiene el ser humano sobre su propia evolución, no puede ser el camino, el mejor camino, ¿no? O sea, creo yo que sí esto puede representar a un porcentaje de la población, que no es ese porcentaje, pero creo que está presente. Sí, para complementar rápidamente, normalmente los científicos son los que abrazan la tecnología, los que conocen de la tecnología, pero si es algo nuevo, también se considera importante y se acepta, pero si es algo nuevo que incluye la modificación del cuerpo, la gente se asusta, dice, ¿qué me voy a meter, no? Están en contra de los chips que va a implantar supuestamente Bill Gates, inclusive los anticonceptivos, ¿no? Que uno se inserta, que duran un tiempo. La gente no, que me voy a meter cosas artificiales, ¿no? Entonces sí hay sobre todo del grupo de los posmodernos y pseudocientíficos, sí hay una resistencia a la tecnología básicamente por ignorancia. La ignorancia genera temor, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Entonces, hay de ambas cosas, pero también hay mucha resistencia. No, y también el sector religioso, no olvidar eso. Sí. O sea, la experimentación en células madres, en ingeniería genética, y al menos en ingeniería genética el debate que se crea es con respecto a muchas ocasiones la sacralización del hombre porque se considera esto una creación completa, finiquitada, casi divina. Entonces sí hay definitivamente diferentes movimientos. Los religiosos, al menos cristianos, se oponen a muchas de estas tecnologías, sí, claro que sí, basta entrar a sus foros, a los que discutan sobre transhumanismo. No todos, porque hay un movimiento mormón, hay un movimiento anglicano, que también ven en el transhumanismo en sí, cuando te hablan abiertamente de transhumanismo, no solo de ingeniería genética, sino de transhumanismo, lo ven como una oportunidad para la consecución y el logro de la promesa divina, de que el hombre se vuelva una imagen de Dios. Entonces, no lo ven como algo malo, pero sí existen movimientos y podría yo apostar a que muchos de estos movimientos conservadores latinoamericanos
polarizarían la sociedad al momento de abordar cualquier tema vinculado a estas tecnologías. No fue el año pasado que hubo un problema con un juzgado que prohibió, una pareja había concebido por vientre de alquiler, vientre subrogado, un niño. Entonces, no, el fallo que se dio fue en contra de los padres biológicos por un prejuicio religioso. Entonces, vemos como si en casos específicos se va a manifestar esta polarización de la sociedad. Y no solo está ese rubro, sino hay quienes también niegan la posibilidad o del progreso, rechazan por completo el progreso, lo acusan de un mito, de algo falso, de algo ingenuo, y más bien ellos proponen que las tecnologías, en este caso avanzadas, sean únicamente destinadas a una élite y que la demás población las considere parte de cuestiones mágicas, o sea que la masa no tiene por qué conocer de tecnología. Esa es la propuesta arquefuturista, que se podría considerar una vertiente transhumanista, al menos en el punto en el que tocan las tecnologías avanzadas. Ellos dicen, como la tecnología no puede llegar a todos, que la masa considere la tecnología algo mágico. Que vuelvan a sus raíces tradicionales, feudales, y que el adelanto tecnológico quede para una élite. Entonces tampoco esa la solución, definitivamente. Pero sí hay movimientos, sí hay gente que propone esas salidas. No creo que no hayan movimientos oscurantistas. Y no solo están pues los conservadores, sino los posmodernos y los pseudocientíficos, tal cual dijo Víctor Andrés. Yo creo que Víctor, no, perdón, Quique, mencionó específicamente el caso de los políticos que se pueden oponer a los avances tecnológicos. O sea, no la población en sí, sino más que nada las fuerzas políticas. Y ahí yo tengo un comentario, porque en el 2011 en el Perú se aprobó una moratoria de 10 años para la entrada de transgénicos, ¿no? Y los parámetros o los argumentos que eran para esa moratoria no estaban basados en ciencia, o sea, estaban basados en creencias científicas, o sea, creencias sobre mitos, sobre los transgénicos, y también en los posibles problemas sociales que sí son atendibles. Entonces, pero si solamente se hubieran centrado en los problemas reales, que son los problemas económicos o sociales por la entrada de transgénicos, el problema se podría haber resuelto mucho más rápido, ¿no? El asunto es introducir pseudociencia cuando metes leyes para evitar que entren, por ejemplo, transgénicos o cualquier otra tecnología. No sé qué les parece. Por ejemplo, Militza mencionó que de repente estos transgénicos podrían dar cáncer o traer problemas de salud, pero tengo entendido que en realidad no hay diferencia entre cualquier otro alimento o lo que tú consumas, porque en realidad casi todo lo que comemos se ha modificado genéticamente en algún momento de la historia. Incluso muchos de los productos que consumimos se han modificado transgénicamente y de manera natural en la historia, porque los virus, tú sabes que transmiten, son vectores que pueden llevar genes de una especie a otra. Así no nos pasa nada, seguimos tal cual, ¿no? Sí, de acuerdo totalmente contigo, Adrián. Y sí, ese es un pequeño ejemplo con respecto al rechazo de la tecnología. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza es la administración Trump oponiéndose a las energías renovables, hablando del carbón limpio, etcétera, ¿no? Entonces, sí se dan, estas cosas sí se dan. O lo que es más peligroso, la promoción de algunas tradiciones, como en la India, donde la ciencia pues definitivamente está bajo ataque, porque algunos estamentos gubernamentales están promoviendo las ciencias védicas y afirman que los antiguos habitantes de la región habían logrado dominar la ingeniería genética, conocían de teoría atómica, energía nuclear e inclusive desarrollo aeroespacial. Entonces hay un ataque sí a la ciencia, incluso de parte de algunas autoridades. Y no creo que solamente se perciba eso en algunas sociedades como la India, ¿no? Por acá también Turquía. en repetidas ocasiones se ha escuchado algo similar. Buenas noches, chicos. Buenas Yomi, noches ¿qué con tal? todos. Hola, Kiyomi. ¿Cómo están?
He estado escuchándolos, muy interesante ese tema del transhumanismo, la tecnología, la biotecnología, y ahora que han ahondado un poco más en el tema de los transgénicos, creo que ameritaría un programa en el que solamente traten de ese tema para poder dilucidar todas las dudas que presenta la población, porque si bien sabemos, nosotros, bueno, sabemos que esto de la ingeniería genética, la biotecnología, ya lleva siglos con nosotros, y lo raro es que el debate se aplica solo en el tema de la agroindustria o en la alimentación. Sabemos que muchos medicamentos ahora se hacen por ingeniería genética, pero eso no molesta a la gente. No le molesta recibir, usar productos transgénicos, pero sí le molesta cuando es a la hora de consumirlos como alimentos, pese a que no hay ninguna evidencia de que hagan daño. Creo que es igual, sería bueno que puedan tratar solamente ese tema en un próximo programa. Está súper interesante, chicos. Felicidades. Gracias. Gracias, Kiyomi. Sí, Exactamente. hay que agregarlo entonces dentro de los temas a abordar. Definitivamente es súper importante que el debate continúe. Aquí todos estamos bastante al tanto de los últimos avances que ha habido. Y yo creo que ya estamos a las puertas de una edad de transhumanismo a través de la cibernética. En medicina, por ejemplo, tenemos lo que es reemplazo de caderas, rodillas, articulaciones. El cráneo, básicamente parte del cráneo entero puede ser reemplazado por una pieza nueva. Órganos, los riñones y otros están avanzándose en posibles reemplazos artificiales. Es tan solo un pequeño paso para que un riñón artificial o un corazón artificial termine resultando mucho más práctico y conveniente que con el que nacemos. Entonces, el progreso ya está dándose, no va a poder ser detenido por estos grupos conspiranoicos o no. La cuestión es eh, cómo evitar problemas luego. Igualito que cuando uno compra una computadora de Apple, tiene que acceder a todos los requisitos que pide Apple. Apple tiene que saber tu ubicación, no puedes utilizar nada que no sea de Apple y todo esto. Imagínense tener un corazón que depende de los caprichos de una compañía grande. Igualito que mencioné, hay muchas obras de ficción donde la gente a cambio de un cuerpo cibernético puede, no sé, hacer un contrato de 50 años al servicio de una compañía para pagarles o cosas así. Es bastante para pensar y definitivamente es un tema que merece mucho más debate y análisis. Definitivamente ha estado muy interesante, honestamente. Respecto a lo que hablaron de la alimentación, ese es un tema que veo en mi carrera. Lo que mencionaron creo que tiene el nombre de alimentos nutracéuticos, que son aquellos que además de alimentar aportan un beneficio adicional. Por ejemplo, los alimentos con fibra añadida o con alguna sustancia antioxidante, anticancerígena o cosas así de manera natural. Bueno, ese era el fin del comentario. Muchas gracias. Damos por concluido entonces el tercer episodio de Diálogo Escéptico. Gracias a todos por haber participado. Saben que pueden hacer preguntas o comentarios e inclusive recomendaciones de temas a través de la página de la Manzana Escéptica. Y los dejamos pues para que a las 8, como pueden ver en la pantalla que está siendo compartida, Ahí está. Justo sobre los ingresen al transgénicos. programa que, gracias Adrián, al programa que el doctor Trónico, divulgador científico, miembro también de la Sociedad Secular Humanista del Perú, va a llevar a cabo por Zoom. Van a hablar sobre los transgénicos, si estos son dañinos o no. Hoy a las 8, no se lo pierdan. Pueden ingresar. Más bien, muchas gracias por haber estado presentes. Gracias por sus comentarios y hasta la próxima.